Tengo poco de conocer tu canal y veo que tienes muchas historias de terror realmente buenas y que las narras mejor que otros canales del mismo tipo de contenido. Pero ahora yo tengo una historia que quiero contarte y espero que puedas compartirla en el canal. Hace unos 5 o 6 años yo estaba asistiendo en un grupo donde conocí a un señor que es ingeniero y su esposa que iba junto con él, y desde ahí hicimos amistad, empezando a frecuentarnos. Ellos me contaron esta historia que de verdad me dejó sorprendido al escucharla. Su esposa es originaria de un país en el Medio Oriente y es 15 años menor que él, pero vive aquí en México desde que era una niña, cuando llegó con su madre y su hermana menor. Mi amigo la conoció cuando ella era muy joven. Poco tiempo después de contraer matrimonio, tuvieron a su primer hija, que se convirtió en su motivo de vivir. En los países de Medio Oriente predominan las religiones suní y chiita, mismas que forman parte de las leyes, y por ello es bien sabido que las mujeres tienen muy pocos derechos y viven con un sinfín de restricciones legales, además de que son sometidas a muchos abusos contra su voluntad. Pero su esposa nunca ha creído en esas religiones, ni han sido parte de su vida, y esa fue una de las razones por las que ella decidió vivir en México junto con su madre y su hermana, ya que su madre no quería esa vida para sus hijas, y en la primera oportunidad que tuvo, la sacó de su país. Aquí en México ella estudió contabilidad y se graduó, aunque no ha trabajado mucho con su carrera, pero también es maestra de danza y lo que más le gusta es enseñar a bailar danzas del Medio Oriente que domina a la perfección, y por eso mi amigo le ayudó a montar un pequeño salón en su casa para que pudiera dar clases, y todo marchaba muy bien, con unas pocas alumnas. Repentinamente en su casa empezaron a suceder cosas extrañas, sin explicación, como que se les perdían objetos y después aparecían destruidos. También cuando miraban la televisión en la pantalla salían imágenes que no correspondían a lo que estaban viendo, o luego cuando estaban usando las computadoras, de repente éstas se apagaban solas, o igual que con la televisión salían imágenes ajenas en la pantalla. Aunque en un principio eran detalles insignificantes y que podían parecer simples coincidencias, no les dieron tanta importancia, porque pensaban que hasta cierto punto podían ser cosas normales, por lo que las pasaron por alto. Justamente un día, mientras preparaba el salón para la clase habitual, recibió una llamada del kinder, donde iba su pequeña hija, avisando que la niña había empezado a sentirse mal durante la clase. Entonces, ella y mi amigo fueron de inmediato al kinder para ver qué sucedía. La médica del kinder estuvo revisando a la niña y les dijo que estaba deshidratada y el estómago le dolió porque tal vez algo que comió le hizo daño y solo necesitaba descansar. Un simple dolor estomacal, ¿cierto? Pero las cosas no se quedarían ahí. A los pocos días volvieron a llamarlos del kinder y les dijeron que su hija se había puesto peor que la vez anterior. Entonces, ya pensando que podía ser algo más y que no solo era algo que le había caído pesado, decidieron llevarla con su médico de confianza, que le recetó algunas medicinas para que pudiera mejorarse. Pero estando en su casa, la niña devolvió el estómago y luego se desvaneció. Claramente esto ya se estaba saliendo de lo normal. Entonces la llevaron con otro médico diferente que la revisó, pero no le encontró nada. Mi amigo y su esposa la llevaron a un hospital privado, donde mi amigo paga sus seguros médicos, y los atendió un doctor especialista en el tema. Ellos le comentaron al doctor que la niña tenía ya varias semanas enferma y que la habían llevado con otros médicos diferentes, pero ninguno le encontró nada grave. El médico del hospital les dijo que la única forma de saber si la niña tenía algún problema serio de salud era mediante unos estudios, ya que esos síntomas se presentan cuando empieza a aparecer algún tipo de cáncer o una enfermedad relacionada, porque para ese momento la niña estaba muy pálida y ni siquiera podía levantarse de la cama, además de que le costaba trabajo articular palabras.
Como el doctor los notaba muy angustiados, les pidió que no se alarmaran y conservaran la calma. Como médico no les podía mentir a sus pacientes y tenía que ser muy directo para darles el diagnóstico y decir las cosas tal como eran. Entonces mi amigo le dijo al doctor que, de ser posible, le hicieran los estudios en ese preciso momento para descartar cualquier enfermedad grave, y que si su hija necesitaba algún trasplante o de alguna transfusión, él estaba dispuesto a ser donador en caso de ser compatible. El doctor dijo que en ese momento procederían con los estudios y les pidió que llenaran los documentos necesarios para ello. Después de unos minutos, el doctor les dijo que ya estaba lista la máquina para los estudios y los llevó hasta la sala, donde se encontraban los equipos. Sin perder tiempo, le realizaron unas tomografías a la niña para ver de qué enfermedad se trataba, pero los estudios salieron limpios y sin signos de cáncer ni de alguna otra enfermedad grave. Pero esto no se podía quedar así, ya que los síntomas que presentaba la niña indicaban algo estaba funcionando mal en su cuerpo. Entonces le hicieron estudios sanguíneos y también salieron limpios, aunque los resultados no convencían para nada a mi amigo y a su esposa, porque su hija estaba muy enferma y ellos no podían descubrir lo que le estaba sucediendo. El doctor les dijo que podían llevarse a la niña a casa y que solo debía de reposar hasta que mostrara señales de recuperación. Como no estaban convencidos, le insistieron al doctor sobre algún tratamiento para la niña, pero este les dijo que no se necesitaba de ningún tratamiento, ya que no había ninguna enfermedad, ni tampoco podía recetarle ninguna medicina, porque entonces sí podían causarle algún daño. Les repitió que la niña solo debía de reposar y les dijo que si continuaba enferma presentando los mismos síntomas y no veían signos de recuperación, entonces no dudaran en llevarla de nuevo al hospital para nuevamente revisarla. Ellos regresaron angustiados y un poco frustrados a su casa, ya que el estado de su hija no se veía nada bien. Tenían la incertidumbre de que lo que estaba pasando no era nada bueno. Afortunadamente, con el paso de los días, la niña empezó a recuperarse y presentaba mejorías, por lo que ya no fue necesario llevarla nuevamente al hospital. Pero ahí no se termina la historia. Una simple falsa alarma, ¿verdad? Tal vez era algo que habían pasado por alto, pero esto iba mucho más allá de lo terrenal, y ellos ignoraban de qué se trataba. Mi amigo y su esposa me cuentan que pocas semanas después, una noche despertaron al oír los gritos de su pequeña hija. De inmediato los dos fueron corriendo al cuarto de la niña, y al entrar la encontraron llorando y muy alterada. La niña les dijo que alguien quería hacerle daño y estaba ahí en su recámara. Entonces se la llevaron a dormir con ellos, pensando que había tenido un mal sueño. Pero noches después se repitió la misma situación. La niña entró llorando a gritos al cuarto de ellos, diciéndoles que nuevamente alguien se había metido a su cuarto y la quería lastimar. Sin pensarlo dos veces y temiendo que hubiera algún intruso en la casa, mi amigo tomó un machete que tenía al alcance y se dirigió al cuarto de su hija para enfrentar a esa persona que quería lastimarla, pero no encontró ningún intruso y tampoco había manera de que pudiera meterse por las ventanas, ya que éstas tenían protección. Entonces mi amigo fue a revisar por toda la casa, pensando que tal vez se había escondido en algún rincón, pero siguió sin encontrar a nadie extraño. Otra cosa es que su casa está en una calle privada, de esas que tienen rejas. Además cuentan con vigilantes y no es tan fácil que alguien se pueda meter, y si fuera el caso, los vigilantes de inmediato se lo habrían alertado, por lo que era bastante difícil que alguien físicamente los estuviera acechando. Sin embargo, por esos momentos, mi amigo olvidó ese detalle. Por muchos días la niña se negaba a dormir en su cuarto y no quería ni entrar, porque se sentía observada y tenía mucho miedo. Siguió durmiendo con sus padres porque así se sentía más segura, pero las cosas pronto se pusieron peores. Debido a toda la tensión acumulada por el estrés de los problemas que presentaba su hija, ambos decidieron tomar con su hija unas vacaciones,
en otro estado con salida al mar, para poder relajarse un poco y así despejar sus mentes. Para esto alquilaron por algunos días una casa en la playa que tenía un clima bueno, y así juntos podrían descansar para que su hija estuviera más tranquila y pudiera olvidarse de esas pesadillas. Pero no imaginaban lo que pronto iba a suceder. Una noche, mientras dormían en la casa que habían alquilado, de pronto su pequeña hija entró llorando a gritos en el cuarto donde ellos descansaban. Eran gritos muy feos que no parecían una simple pesadilla. Realmente estaba aterrada y de nuevo les dijo que alguien quería hacerle daño, y era la misma persona que la atormentaba en su casa. Ese ser los había seguido hasta donde estaban, y esa noche volvió a quedarse con ellos. Claramente por esta situación no pudieron dormir. Lógicamente eso arruinó sus vacaciones, y por ello regresaron a su casa, donde las cosas siguieron empeorando. Ya no tenían tranquilidad ni en su propio hogar. Lo que parecía un sueño se había convertido completamente en una pesadilla. Esta situación ya estaba empezando a salirse demasiado de control. El problema es que no sabían a lo que se estaban enfrentando. Una tarde tranquila, mientras descansaban en casa, su esposa de pronto, ella de la nada empezó a quejarse de un muy intenso dolor en el vientre, seguido de un fuerte sangrado. En ese momento, ella perdió el conocimiento y tuvo un desmayo frente a él. Sin perder tiempo, mi amigo la subió al carro y la llevó al mismo hospital donde hacía pocos meses habían llevado a su hija. Entonces llamó a la madre y a la hermana de su esposa para avisarles que estaba hospitalizada porque se había puesto muy grave y que si podían ir a verla en el hospital. También le pidió de favor a la hermana de su esposa que si le podía cuidar a la niña, y ella le dijo que sí. Hubo que ingresar a emergencias a su esposa, hasta que al día siguiente ya estaba fuera de peligro y recobró la conciencia. Pero aún ella seguía delicada, porque también había perdido mucha sangre. El doctor que la atendió le dijo a mi amigo que tal vez no lo sabían aún, pero que su esposa tenía un embarazo de pocas semanas y de un momento a otro lo había perdido sin razón aparente. Al escuchar esas palabras, mi amigo y su esposa no pudieron contener ese llanto tan amargo. El doctor, al comprender el dolor tan fuerte que sentían, les dijo que no se podían rendir y tenían que ser fuertes, porque su hija necesitaba de ellos y no los podía ver en ese estado. 2 o 3 días después, dieron de alta a su esposa y pudo salir del hospital. Cuando llegaron a su casa, la niña corrió a abrazarlos y nuevamente rompieron a llorar. Cuando los padres de mi amigo fueron a verlos, estaban inconsolables, porque fue un golpe muy fuerte para ellos. Mi amigo me cuenta que su esposa cayó en una muy profunda depresión y en menos de un mes empezó a verse emocional y físicamente muy deteriorada, al grado de que ya no tenía fuerzas para caminar, y a veces las lágrimas se le salían aun cuando estaba sentada casi sin moverse. La situación se volvió bastante difícil para mi amigo y su esposa. Él ya no quería ni siquiera cargarla o abrazarla porque estaba tan débil que le daba miedo deshacerla. Ella comenzaba a tener muchos dolores en su cuerpo, además de los problemas emocionales por causa de lo que estaban viviendo en esos momentos, y le resultaba muy difícil encontrar una solución. Pero durante varias noches ella despertó en lágrimas y muy alterada. Mi amigo, al no saber lo que sucedía, le preguntó, y su esposa le dijo que había tenido una pesadilla horrible, donde le hacían daño a su hija, y no podía hacer nada para impedir que la lastimaran. Solo podía ver a su hija sufriendo, y él le dijo que la niña estaba con ellos y que dejara de llorar. Ella abrazó a su pequeña hija, temiendo que esa pesadilla se hiciera realidad. Por varias noches su esposa despertó llorando de la misma pesadilla y decía que no podía defender a su hija de quienes la lastimaban y que sucedía todo en el mismo lugar. Entonces comprendieron que se trataba de algo muy serio y que podía estar fuera de su alcance, pero no había más alternativas. Tenían que solucionar ese problema a como diera lugar. En ese momento se dieron cuenta de que todo esto que estaba sucediendo
Lejos de ser una enfermedad o algo físico, estaba rayando lo sobrenatural, aunque no lograban explicarse por qué les estaba sucediendo todo esto a ellos. Al no tener otras opciones, mi amigo decidió buscar ayuda en un convento, donde conoció a un obispo que tenía cargo de superior, con el que pudo hablar del problema por el que estaban pasando, y él le contó todo lo que había sucedido anteriormente con todos los detalles. Este obispo supo escuchar a mi amigo, ya que contaba con mucha experiencia, y se dispuso a ayudarlo. Llevó al obispo a su casa para que hablara con su esposa y pudieran llegar al fondo del problema, pero al entrar a su casa, el obispo dijo que sentía un ambiente muy pesado y tenía un muy mal presentimiento. Teniendo clara la situación, le pidieron al obispo que se quedara con ellos. Le ofrecieron de comer y le arreglaron un cuarto para que pudiera dormir en su casa y les hiciera compañía mientras averiguaban las causas de lo que estaba sucediendo. De pronto, una noche, el obispo, muy alarmado, los despertó y les dijo que había descubierto lo que posiblemente estaba causando el problema, y por la expresión en su rostro sabían que no estaba mintiendo. Debían de ir urgentemente a un lugar y que él los acompañaría, pero tenían que dejar a la niña con algún familiar porque no podían llevarla con ellos. Entonces nuevamente dejaron a la niña con la hermana de su esposa y fueron con el obispo hasta donde él les dijo. Este obispo fue indicándoles el camino y llegaron a un lugar que estaba muy lejos de su casa y se sintieron muy confundidos porque no conocían amigos ni familiares que vivieran por ese rumbo, pero el obispo les dijo que iban en dirección correcta. Finalmente el obispo les señaló un punto en específico y llegaron hasta unos cuartos abandonados junto a la carretera, bastante lejos de la ciudad. El obispo les dijo que debían de entrar en esos cuartos. Al ingresar incendiaron unas linternas y encontraron varios trabajos de magia negra que iban dirigidos a su pequeña hija, que tenían su foto con su nombre completo y su fecha de nacimiento. En ese momento se llenaron de rabia, porque esos trabajos estaban hechos con mucho odio y con toda la mala intención del mundo. En uno de aquellos trabajos, esa persona les ofrecía el alma de la niña a seres de oscuridad, diciéndoles que era toda suya y solo les pertenecía a ellos y que no le tuvieran piedad. El obispo les pidió que mantuvieran la calma y les preguntó si tenían idea de quién les había hecho eso o que si habían tenido problemas con alguien, porque esos trabajos los había hecho alguien que los conocía y quería lastimarlos de la forma que más les doliera. Pero ellos le respondieron que no habían tenido pleitos con nadie y que tampoco sospechaban de ningún familiar, porque tanto la familia de él como la de su esposa se llevaban muy bien. Sin dudarlo, bañaron de combustible todos esos trabajos y les prendieron fuego para destruirlos. El obispo les pidió que no pararan de rezar mientras los trabajos se consumían en el fuego. Una vez que las llamas se apagaron, volvieron a bañar de combustible los trabajos y les prendieron fuego por segunda vez, pero había cosas que no se quemaban. El obispo las roció con agua bendita para terminar con ellas, pero esas cosas emitieron una clase de chillidos que duraron unos cuantos minutos y finalmente salieron de aquel lugar. El obispo les dijo que no se preocuparan por encontrar al autor de esos trabajos, ni tampoco era necesario buscar venganza. Toda esa magia negra volvería por sí sola a quien la había hecho. Mi amigo y su esposa regresaron a su casa con el obispo para que la bendijera por todos lados, sobre todo el cuarto de su hija. Entonces la tranquilidad fue regresando lentamente a su hogar y el obispo les regaló un crucifijo bendito, una botella de agua bendita junto con un rosario, una Biblia y una veladora que también estaban benditas. El obispo les pidió que la Biblia permaneciera abierta y que dejaran la veladora encendida. Además, que no dudaran en asistir a misa cada vez que les fuera posible. Hasta ese momento no sabían quién había sido capaz de querer lastimar a una inocente niña. Hasta donde ellos sabían, no tenían enemigos
ni pleitos o problemas con compañeros de trabajo, ni con familiares, ni con nadie en general. Algunos meses después de todo esto, una mujer falleció trágicamente por consecuencias de un incendio. Esa mujer había sido pareja de mi amigo pocos años antes de que él conociera a su esposa. Mi amigo siempre le había dado todo lo mejor y la apoyaba como pareja cuando ella necesitaba algo. Hizo muchos esfuerzos para darle todo lo que ella quería y para verla siempre feliz. Incluso ya le había propuesto matrimonio para unir sus vidas y se habían prometido el uno al otro que estarían juntos en las buenas y en las malas. Pero ella no cumplió con su parte de la promesa. Cuando mi amigo empezó a tener problemas de salud y comenzaba a quedarse sin trabajo, ella decidió abandonarlo al verlo con esas dificultades. Incluso rechazó la propuesta de matrimonio para irse con otro hombre de dinero que sí le daba lujos y la vida que ella deseaba. Desde entonces ya no supo nada más de ella, pero mi amigo recuperó su salud y logró salir de la situación tan difícil por la que estaba atravesando. Entonces decidió estudiar una maestría con la que tiempo después encontró un gran trabajo donde ganaba muy buen sueldo y luego ascendió a jefe en una constructora de obras. Entonces con mucho esfuerzo levantó su casa y luego empezó con sus propios proyectos. Cuando mi amigo ya ganaba más dinero y le iba mejor que antes, aquella mala mujer quiso regresar a su lado, pero mi amigo le dijo que eso ya no era posible, porque él ya estaba con su actual esposa y su primera hija ya venía en camino. Además, ella había terminado con la relación por sus propias decisiones y no había vuelta atrás. Esto la desquició y la llenó de ira, porque no soportaba verlo feliz con otra mujer. Luego supieron que había sido ella que con tanta maldad hizo los trabajos de magia negra dirigidos a su pequeña hija que encontraron en aquel sitio, porque reprobaba ese matrimonio y se oponía firmemente a su felicidad, y si ella no era feliz, no permitiría que ellos lo fueran. Ahora todo tenía sentido. De alguna manera, el incendio se produjo en el lugar donde ella dormía y no tuvo forma de salir. Prácticamente se había quemado viva hasta que lograron sacarla de ahí. Como presentaba quemaduras muy fuertes, hubo que llevarla de emergencia al hospital, donde estuvo muy grave durante varios días, pero ya no había mucho que se pudiera hacer por ella, hasta que finalmente dejó este mundo de una forma muy dolorosa. Por lo anterior, a mi amigo no le extrañaba que esa mujer fuera capaz de hacer todo eso, pero sí le dio mucha rabia que se metiera con lo más sagrado que él tiene y quisiera destruir a su familia. Hasta se alegró del final tan espantoso que tuvo esa mujer, diciendo que lo tenía muy merecido y era algo que nunca le iba a perdonar. Finalmente lograron salir de estos problemas y pudieron nuevamente tener paz en el hogar. Su esposa volvió a quedar embarazada y tuvieron otras 2 hijas que le dieron mucha más felicidad. En agradecimiento invitaron al obispo a su casa y le hicieron una comida especial. Los 3 tuvieron que asistir a terapias en el grupo del maestro donde nos conocimos. Aún no pueden entender cómo el obispo logró percibir que se trataba de magia negra y lo más difícil aún, dónde se encontraban esos trabajos. Pero por siempre estarán más que agradecidos, ya que si no fuera por él, quién sabe qué hubiera sucedido. En un principio su esposa no era muy creyente debido a la diferencia de religiones por el país de donde ella viene, pero después de aquella experiencia comenzó a creer en la religión de su esposo. Entonces asistieron a retiros y misas con algunos sacerdotes del convento, donde conoció al obispo. Sus hijas están bautizadas y tienen todos los sacramentos. Prácticamente ya no tienen miedo de que se repita la misma experiencia y ahora son una familia muy unida y llena de amor, además de siempre tener apoyo mutuo ante cualquier cosa que sucede. Ahora mi amigo tiene su propio negocio donde distribuye materiales para construcción y herramientas. Cuenta con sus almacenes y con sus vehículos de carga y tiene varios trabajadores. Su esposa
sigue impartiendo sus clases de danza del Medio Oriente que tanto le apasionan. Un tiempo ella estuvo dando clases en la escuela de sus hijas, pero luego mi amigo le ayudó a abrir su propia escuela de danza, donde ahora tiene muchas alumnas. Esto ha sido todo, y espero que puedas compartir esta historia en tu canal. Muchas gracias y seguimos en contacto.